Bueno, y ahora sí, volvimos a nuestro programa, Citas de Radio. Vamos a presentar, a tener el gusto de presentar a María Fernanda López, que es licenciada en Terapia Ocupacional en la Universidad de la UBA. Tiene cursos de posgrado en Neuropsicología, Psicología Cognitiva y Geronto Neuropsiquiatría en la Universidad Favaloro. Hola María Fernanda, Angie te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenida a Citas de Radio. Muchas gracias, un placer. Bueno, acá estamos con tu interesantísimo libro de cómo entrenar tu cerebro y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿el cerebro se entrena? Contanos. En realidad sí, uno lo entrena en forma automática todos los días, con cada actividad que uno hace. Después cuando uno ya empieza a tener alguna dificultad ya más notoria, uno lo que tendría que hacer es consultar para ver si esa dificultad es algo no esperado para agradar de una, porque hoy también somos víctimas del estrés. Claro. Y ahí se arma un plan de tratamiento con qué tipos de actividades uno puede mejorar. Uno siempre habla de memoria, pero en realidad tiene muchas más funciones cognitivas. ¿Cómo estás? Mi nombre es Catalina, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En uno de los resúmenes o sinapsis que nos llegó del libro, hablas de generar nuevas redes neuronales, ¿no? De esa posibilidad, o por lo menos parte del entrenamiento sería para tender a lograr eso. Yo había leído, o se nos decía hace muchos años, que esas redes se generaban hasta una determinada edad en los niños, pero los adultos podemos ir generando más conexiones o más redes. Mira, en realidad sí, porque algo que el cerebro tiene es la capacidad de ser plástico, y la neuroplasticidad. Obviamente que mientras más chicos somos, más capacidad tenemos de ser plásticos. Pero lo que uno va haciendo con distintas estimulaciones, que siempre tienen que ser variadas, no monótonas, ¿sí? Porque si no uno deja de estimular. Cada vez que uno hace una actividad nueva, va generando una nueva conexión. Y uno no aumenta la cantidad de neuronas, pero sí aumenta la cantidad de conexiones que hay entre las neuronas. Claro. Y actividades nuevas, por ejemplo, ¿qué pueden ser? Mira, eso depende del gusto de cada uno. O sea, hasta el día de hoy la estimulación cognitiva es netamente artesanal. O sea, venís vos, Angie, ¿no? Sí, La voz sos de Angie. Sí, sí. Bien, todavía reconozco las voces, ahí muy bien. Muy bien. Estás venís vos, entrenada. Angie, a consultarme y lo que tengo que hacer es, primero, hacerte una evaluación cognitiva para ver si realmente hay una falla o no, ¿sí? Para ver sobre qué trabajar, y después, según tus intereses, donde yo voy a plantear actividades. Claro. ¿Sí? O sea, que hay que hacerlo según lo que a vos te guste, qué sé yo. Sí. ¿Te gusta aprender idiomas? Aprender un idioma diferente o perfeccionar un idioma que yo más o menos tengas dominado, o aprender, ahora está de moda las manualidades para las mujeres, aprender una manualidad nueva o un curso, lo que a vos te guste. Pero Tiene que ser algo que te motive. claro, yo me pregunto, ¿no? Si uno puede entrenarse previo a hacerse una consulta, ¿no? Porque ponele que vos no tengas ningún síntoma de que algo como para consultar y te adelantás a decir, Sí. bueno, quiero tener un cerebro activo y entrenarlo sin que, digamos, sin tener un problema previo. En realidad lo que tenemos que tener todos es un hobby. ¿Sí? Un hobby del que sea que te permita escaparte de tu rutina diaria, que te permita relajar, uno le dice relajar el cerebro. Actividades es cualquier tipo de actividad implica el uso de tus funciones cognitivas. Si te gusta leer, día, ¿sí? Más allá de que uno va corriendo, pero te vas a dejar todos los días media hora, una hora, hacer alguna actividad que a uno le dé placer. Puede ser leer, puede ser aprender algo nuevo, aprender es lo mejor que puedes hacer. Porque cuando uno aprende, usar todas las funciones cognitivas. Ajá. Y es buscar algo que te interese y que te dé placer. ¿Y el Que sea deporte, nuevo, el que sea deporte, novedoso. el deporte entra en una de esas actividades? ¿Cómo? El deporte, la actividad física. Mira, el tener el cuerpo sano es algo fundamental. Se habla, por ejemplo, que solamente el hecho de caminar tiene un impacto sobre las funciones cognitivas, tiene una mejora sobre las funciones cognitivas. Así que la actividad física también entra. Siempre y cuando, o sea, si vos me decís que tu actividad física es todos los días correr por el mismo lugar, sí, te va a mejorar lo que tiene que ver con tu salud, pero no va a tener un impacto sobre tus funciones cognitivas.
Claro. Porque es algo repetitivo, lo haces en forma monótona, como manejar. Vos no pensás cómo manejás, vos simplemente lo haces. Tal cual. Para que sea estimulable, vos tenés que hacer algo que te implique que vos aprendas algo. Y por ejemplo, siempre se recomienda sopa de letras. Es bárbaro, es uno de los mejores, pero cuando vos ya la haces casi sin mirar, Claro. es cuando la actividad ya no tiene sentido. Claro, necesitas otro desafío. Exactamente. María- Mínimo, tampoco sí. puedo exigirte. Sí, sí. María Fernanda, ¿y por qué tenemos cerebros que son más, o por ahí en verdad te pregunto si existe realmente, cerebros que tienden más a la facilidad para manejar todas cuestiones que tienen que ver con las humanidades o las lenguas, y otros cerebros que son mucho más exactos? Mira, siempre depende de la predominancia de un cerebro, de un hemisferio sobre otro, ¿no? Pero también tiene que ver en el ambiente en que uno se desarrolla. Uno se mueve dentro de determinado ambiente con determinada estimulación. Mientras más variada es la estimulación que uno recibe de chico, más capacidades uno diferentes va a tener que hacer. Si vos tenés un ambiente que es enriquecedor, hoy en día, por ejemplo, acá en Capital Federal, la mayoría de las escuelas son doble turno, y no elección, sino casi obligatorio, con lo cual los chicos pasan desde actividades, materias con matemáticas, a todo tipo de idiomas, de deporte. O sea, ya los chicos están estimulados a todos. Después hay preferencias. ¿Qué cosa te gusta más, qué cosa te gusta menos, y quién te incentivó a? A veces el docente en ese caso también es fundamental. Claro. O la familia, que a veces te marca que vos tenés que seguir un camino, no sé, vos sos todos abogados y se supone que vos tenés que seguir la misma línea. El ambiente también es fundamental donde uno se desempeña, cómo uno se desarrolla. Yendo al ambiente y a la escuela, los sistemas educativos que tenemos actuales, o la forma educativa, ¿vos crees que favorece esta plasticidad del cerebro, o todavía somos como mantenemos estructuras rígidas a la hora de educar? Generalmente hay una cosa rígida, pero se está cambiando. Los docentes están buscando que sea el alumno más participativo y menos pasivo. Yo doy clases en una universidad y trato de que los alumnos sean bastante más participativos y no solamente que escuchen. Donde uno puede interactuar. Lo que pasa es que cuesta mucho. A veces los programas se están poniendo un poquito menos exigentes también de lo que eran. Claro. Si uno va comparando distintas educaciones, yo trabajo con gente de todas las edades. Si vos comparás lo que sabe una persona de 80 años con un primario solo, comparás su nivel de educación con un adolescente o un ya joven de 20, 30 años, y el nivel de primario te das cuenta que es muy superior al anterior. Entonces se va perdiendo un poco qué tipos de conocimientos se pasan. Es algo para modificar, pero bueno. A mí me resulta más fácil pensar en el entrenamiento del cerebro en chiquitos, ¿no? Que tienen todo por descubrir y que por ahí tienen como la capacidad de asombro, en su máxima expresión. Y por ahí me resulta más difícil verlo en personas ya más grandes, que por ahí también, como vos decías, está relacionado al interés, ¿no? Cómo se hace en personas más grandes, ¿no? En el día a día. Y en realidad, mira, cuando uno es chico busca aprender todo, porque todo es nuevo, entonces quieres saber todo lo que pasa a tu alrededor. A medida que uno va creciendo es más selectivo, ¿sí? Ya no tenés la atención a lo que realmente querés prestar la atención. Por eso es artesanal el trabajo. Cuando uno tiene una duda en cuanto a su funcionamiento, ya no digo que consulta, porque el que no consulta muchas veces no sabe cómo entrenarse, cómo activarse. Y el tema es ver qué cosas pueden generar interés en esa persona, qué cosas necesita. Entonces ir incorporando actividades de a poco. Tampoco es estar todos los días sentado 2 horas en un escritorio, en una mesa haciendo actividades. Tal cual. No es ese tipo de planteamiento, es incorporar a la rutina diaria distintas actividades. Sí, algo que le resulte práctico y no por ahí una complicación más, ¿no? Sí, porque si no se me hace una obligación y no un placer. Y ahí es cuando deja de funcionar. No sé, si a vos te gusta cocinar, entonces dices, mira, ¿por qué no pruebas una vez por semana, 2 veces por semana, hacer una receta totalmente nueva? Claro. Y con esa actividad simple vos ya estás haciendo una estimulación cognitiva. Claro. Volviendo a algo cotidiano. Sí. Volviendo a los chicos y el tema de los juegos electrónicos o las horas de la computadora y demás,
basada en tu experiencia, vos, ¿cómo lo ves? Si realmente perjudica o no al cerebro de los chicos tantas horas conectados, o en el fondo es un tipo de estimulación que ni siquiera nosotros los que no somos nativos hemos tenido y no llegamos ni a percibir. ¿Cómo es realmente esa cuestión? Mira, a ver, Internet es espectacularmente bueno. Porque uno tiene información en el momento. Yo estoy trabajando taller de memoria, tengo una duda, googleo y se la resuelvo. El tema es que también a los chicos le da esta cosa de inmediatez, poca tolerancia a la frustración. Es que la cosa es ya y es ya. Ya no pueden esperar. Ahí ya no es tan bueno. Claro. Después tiene una sobrecarga de que puede estar haciendo 5 millones de cosas a la misma vez y se dispersa. O sea, su poder de concentrarse en una sola actividad por un periodo de tiempo es un poco más lento, es más dificultoso. Uno recomienda que no sea una cosa cotidiana de estar todo el día conectado. ¿Por qué? Porque el chico tampoco despierta en su imaginación. No sé, yo tengo 42 años. Yo cuando era chica, obviamente la computadora no estaba, y me pareció más tarde la Commodore 64 para los memoriosos, pero en realidad yo la pasaba todo el día, me daba unas hojas y en los lápices, yo pasaba todo el día jugando sin ningún tipo de inconveniente. Hoy se corta la luz, se acaba la batería del electrónico y los chicos no saben qué hacer con su tiempo. Entonces hay que desarrollar un poco lo social, porque también hay que aislar más socialmente. Podemos hacer un vínculo a través de mensajes. Sí, tengo un montón de amigos, pero todos sabemos que son virtuales. No hay una cosa de cara a cara. Ahora, el cerebro humano ha ido evolucionando a medida que el hombre ha ido generando nuevas tecnologías. Es decir, mi pregunta apunta a, ¿podemos creer o pensar que nuestro cerebro, generaciones más posteriores a la nuestra, será distinto por esta influencia de las nuevas tecnologías? Sí, el cerebro siempre es distinto. Si vos comparás la forma de pensar o de resolver situaciones de una persona de 80 años a una persona de ahora, sí, es totalmente diferente. Mira. Y también te fijas a la capacidad que tiene cada uno de adaptarse. Porque vos tenés gente que ha pasado, de la tele blanco y negro, cambiar directamente el aparato, tener control remoto, video, DVD, celular, computadora. Y hay gente que no logró hacer ese paso. Sí. Que si vos tenés a un chico de 15 años alrededor, te das cuenta que para ellos es totalmente normal adaptar cualquier cosa. Más, un nene de 2 años te maneja un control remoto, que es una maravilla. Sí. Entonces te das cuenta cómo evoluciona el cerebro, cómo rápidamente incorpora todo tipo de información. Fernanda, volviendo un poquitito atrás, pensaba en que a veces te recomiendan que los chicos se aburran un poco, ¿no? O sea, el aburrimiento de los chicos es un entrenamiento al cerebro también. Y cuando un chico está aburrido, tiene que buscar qué hacer para sacarse ese aburrimiento. Y ahí es donde entra la creatividad. Y la creatividad implica toma de decisiones, implica prestar atención a otras cosas, implica pensar, implica razonar. Es lo más rico. Porque por ahí uno muchas veces se preocupa en hacerle programas a los chicos para que no se aburran. Y tiene sus beneficios el que tengan que pensar qué hacer ellos, ¿no? Mira, siempre está bueno. Se nos fue. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Se cortó? Bueno, vamos a seguir conversando. Ahora la volvemos a llamar. Sí, definitivamente es verdad, ¿no? Que uno se preocupa, sobre todo más ahora. Yo me acuerdo cuando era chica me decían, bueno, aburrite. Sí. Pero ahora es como que no, guarda que el nene no se aburra. O sí, o ¿y qué hacemos hoy? Como que por ahí tenés esa presión que te la autoponés, porque por ahí los hijos... Hola, ahí está. Hola, ahí está, Fernanda, sí. ahí volvimos. Sí, se cortó. Sí, se cortó. Estábamos con el tema del aburrimiento. Sí, el aburrimiento siempre es bueno para ver qué solución pueden encontrar. ¿Cómo a ver, estar aburrido es un problema. Para todos es un problema, no para los chicos solos. Sí. Es ver de qué manera ellos son capaces de resolver esa circunstancia, cómo pueden sobrellevar ese momento sin tener que depender de otro que le diga qué hacer. También implica toma de decisiones. Y no es que va a tener un adulto al lado que le va a decir, a ver, si se le ocurre como aburrimiento, ver si es capaz de volar como Superman, va a tener un adulto al lado que va a decir no. Tiene que tener una supervisión según la edad que tenga el niño. Pero siempre es bueno desarrollar la creatividad y la toma de decisiones. Y la mejor manera es esa, a veces.
Y también, cuando uno le da a uno el lugar. Sí, y para el adulto el aburrirse también implica un autoconocerse para saber qué le gusta hacer o para buscar eso, ¿no? Lo que necesita para no aburrirse, que también es un desafío para el grande. Y para el grande, en realidad, detectar primero que se aburre. Porque muchas veces el grande piensa que estar tirado delante de la tele no es aburrirse. Muchas veces uno se da cuenta que está, pero no está conectado con lo que está haciendo. Sí. Entonces, el descubrir esos puntos donde son, pongámosle, puntos muertos, donde uno no tiene ninguna función. A veces uno se puede poner a mirar algo nada más que para relajarse, pero cuando ve que no hay una función específica, sí hay que buscar una motivación para actuar en algo. Claro. Porque el estar inactivo, en realidad, lo que genera es trastorno. En todo, ¿no? Estás mucho tiempo sentado, te hace el sedentarismo con todo lo que traes, si vos no haces una actividad, no sé, típico, una persona a veces deja de trabajar, se jubila y su actividad es la nada, eso genera deterioro, pero por la inactividad. Claro. Y por el otro lado, vos hablabas al principio del estrés, del cansancio. ¿Cuáles serían las técnicas que tenemos para poder descansar nuestro cerebro? A ver, en realidad nos tenemos que permitir descansar. Eso es lo más complicado de la mayoría de la gente, de todos nosotros hoy en día, que vivimos corriendo de actividades en actividades. Primero permitirnos descansar, tomarnos un descanso. Las vacaciones en realidad no es algo que uno hace por el mero placer de viajar, sino por el mero placer de que el cuerpo y el cerebro necesita descansar. Son necesarias hacer cortes. Uno ve mucha gente, empresarios jóvenes que trabajan todo el tiempo y se van de vacaciones con 2 celulares atendiendo todo. Eso no son vacaciones. Hay que saber desconectarse, hay que marcarse un horario donde uno atienda su teléfono a determinadas personas, ¿no? Uno a veces atiende a cualquier persona, cualquiera no. Poner un horario como si fuese casi de oficina, te diría, hasta las 9 atiendo. Después de las 9, nada que pueda ser no familiar o de amigos. Claro. Buscarse actividades que dé placer y buscar algo que te relaje. Cada uno tiene una actividad que sabe que lo relaje. Puede ser, no sé, ir a hacer un deporte, puede ser ponerse a leer, puede ser hacer nada. Poderse tomar un café a un bar leyendo un libro mirando por la ventana. Y hay que descubrir qué actividad es la que nos genera a nosotros relajación. Más allá de que hay técnicas que vos podés implementar de relajación, de 10 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, pero uno tiene que detectar qué cosas son los que le da placer o permite relajarse y desconectarse. Sí, que en realidad todo eso está mucho más cerca de todos que técnicas como... No es nada, digamos, sofisticado esto, sino que son cosas que están al alcance de cualquiera. Es que sí, en realidad, a ver, mi carrera de base es terapia ocupacional, ¿no? Y uno como terapista sabe que el día es una torta de 24 horas. Una porcioncita de esa torta, para tener un equilibrio en el día, es de tiempo libre. Tiempo libre bien usado, no tiempo libre, o sea, en la nada misma, pero tiempo libre de ocio, donde yo me dedique a hacer algo que a mí me relaje. Y generalmente, yo cuando pregunto a los pacientes, la mayoría no tiene nada que los relaje, son muy pocos. Claro, claro. Entonces, es fundamental, por eso siempre les aconsejo, si alguien tiene un hobby, manténgalo. El hobby es lo que te da el equilibrio en la vida, y cuando vos te jubilás o dejás de tu actividad laboral, lo que te permite tener algo en que ir ocupando tu tiempo. Bueno, María Fernanda, ya para ir despidiéndonos, ¿con qué nos encontramos cuando entramos a leer las páginas de tu libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, primero vamos a encontrar con cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, distintas funciones cognitivas, pero de una manera que se pueda entender. ¿Qué tipo de actividades uno puede realizar? Hay un montón de tipos de actividades para que uno pueda elegir cuál es la que más le gusta. El tema de la importancia del dormir, del comer bien, qué cosas uno tiene que tener en cuenta en los día a día y cómo ir incorporando estas. Y qué es lo normal que pasa con nuestro cerebro cuando pasa el tiempo. Que hay olvidos o cosas que van pasando en medida que, a ver, todos sabemos dónde dejamos algo, con determinada edad. Hay cosas que son normales que pasen, uno se pone más lento, a veces con un poco más de dificultad para aprender. ¿Sí? La idea es sacar un poco los fantasmas que rondan alrededor de los trastornos de memoria y ver qué cosas uno puede hacer para estar un poco mejor cada día. Bárbaro, María Fernanda, muy claro. Te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, vamos a leer tu libro para seguir entrenándonos. Dale, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un beso grande, hasta luego. Chao, hasta luego. Hablamos con María Fernanda López, licenciada en Terapia Ocupacional de la UBA.